Y estamos de regreso con ustedes, queridos amigos oyentes, y en este momento vamos a dar paso a la entrevista con Nicolás Brito, director nacional del Movimiento Ciudadano Sigue Ecuador. Vamos a hablar sobre el tema socialismo del siglo XXI, siendo las... ¿Qué hora, Gustavo? Sí, exactamente, son las 7:38 en su programa Enfoque. Arrancamos la entrevista, Gustavo. ¿Cómo está don Nicolás Brito? Como siempre lo he tratado, pues lo conocía usted como activista ciudadano reclamando sus ahorros que se los licuaron en esa crisis bancaria y con la dolarización. Tenía más o menos $10,000 ahorrados, aún recuerdo, pero cuando se los devolvieron eran 4,000 por el tema de la dolarización. Y de ahí en adelante viene este caminar también como usuario de los servicios públicos, reclamando mejor calidad. Y ahora en el tema político, porque es ahí donde se pueden hacer los cambios. Buenos días, don Gustavo. Albi, buenos días, y a los radioescuchas de todo el país. Efectivamente, en el feriado bancario estuvimos 10 años. Logramos que se pague el capital licuado al 90, siquiera al 95% de los ecuatorianos. Los intereses se los llevó entre el gobierno anterior a Correa y Correa. Luego hice algunos reclamos por el tema de los servicios. Recuerdo que en el gobierno del ingeniero Gutiérrez, del que soy amigo por muchos años y sigo siendo amigo, se intentó hacer el cobro anticipado del servicio eléctrico. Es decir, le ponían un medidor y usted tenía que cargar una tarjeta, como el celular que se usaba. Entonces tenía que pagar primero para tener servicio. Y la ley prohibía eso. La ley decía que el servicio básico se lo cobra después de haberlo recibido y facturado. Entonces me puse a eso, ahí estuve solo. Presentamos una demanda ante la Defensoría del Pueblo y logramos que se archiven todo ese proyecto, inclusive los medidores lo habían importado y me imagino que todavía están embodegados ahí. Y yo me di cuenta que si no hay una participación política, nunca se iban a parar esos abusos. Entonces, cuando aparece una terna para vicepresidente y aparece el economista Otto Sonnes-Holner y lo empiezan a atacar, entonces dije, lo están atacando por cosas injustas, con mentiras, con falsedades. Y yo tenía un grupo de WhatsApp, de Facebook, perdón, de unas 200 personas. Y dije, vamos a defenderlo a través de las redes sociales. Entonces le cambié el nombre del grupo, le puse Otto Sonnes-Holner Expert y empecé a hacer unos videitos con el celular desmintiendo todas las cosas que se decían de él. Y así fue creciendo el grupo, porque la actividad del economista Sonnes-Holner empezó a generar simpatía. Y ese grupo de 200 personas en un momento dado llegó a 5,000. Y las personas empezaban a compartir los videitos que hacía ahí, porque yo lo hacía en base a que lo conozco ya más de 15 años. Le inventaban toda suerte de calumnias. Y esto fue creciendo. Cuando viene la pandemia, hay un momento que el grupo ya pasa de los 25,000, ahora ya pasa de los 30,000. Todo a base de la simpatía que él generaba. Porque antes de que él llegue, de que lo ponga en este grupo, nunca pasábamos de 300. Ahora estamos en más de 30,000. Ahí nace el Movimiento Ciudadano Sigue Otto. Hay esta realidad política donde él no se lanza como candidato, dice no voy. Entonces tuvimos una reunión, los directores de las 24 provincias y de varios cantones con él. Fue el viernes de la semana pasada, a través del Zoom tuvimos esta reunión. Y él nos pide que en el mediano plazo vamos a hacerlo ya un partido político. Esta estructura que es un movimiento ciudadano, para hacerlo un partido político. Y una de las primeras cosas que nos dice es, no lo hagamos personalista. O sea, él no está movido por el egocentrismo. Dice, cambien el nombre para que no sea un caudillismo más. Y ahí decidimos ponerle Sigue Ecuador. Correcto, correcto. Gracias por ese resumen, don Nicolás, por ese caminar, como nos describe, ha ido desarrollando y llegando al nombre Sigue Ecuador. Pero aún ni siquiera empiezan las inscripciones para las candidaturas de los binomios. O sea que por ahí podría haber otra sorpresa.
Verá, la realidad política actual como yo la veo, porque estos análisis son personales de cada quien, no es que está escrito en piedra. Los candidatos de derecha, todos han venido diciendo, queremos la unidad. Tenemos al señor Montúfar, al economista Otto Sonnenholder, al abogado Nebot, al abogado Álvaro Novoa. Todos dicen, queremos la unidad. En cambio, los candidatos de izquierda, todos dicen, yo no te conozco, entre ellos. Ellos nos venden la idea de que no van juntos, cuando yo creo que realmente son diferentes cartas de un mismo proceso político que se llama socialismo del siglo XXI. Y acá tenemos, en cambio, la otra circunstancia donde dice, todos queremos luchar para que ya se borre el socialismo del siglo XXI de nuestro país, a través de un candidato único. Luego tenemos que el abogado Novoa no puede participar porque su partido político quedó fuera de juego, por un causal legal, que es no haber logrado respaldo popular para los candidatos que ellos presentaron en las dos últimas elecciones. Y la ley dice bien claro, cuando no logra un mínimo de votación y de candidatos ganadores, el partido se acaba. O sea, no puede saltarse esa parte de la ley. Claro, hay que ser cumplidores de la ley. Sí, claro. Esa es la diferencia de ahora con el gobierno anterior. Esta es una realidad política. Sin embargo, el abogado Novoa muy bien dice, me retiro porque vamos a seguir buscando un camino de unidad. Es el mismo causal que apeló el economista Sonnenholder. Me retiro y voy a seguir buscando un camino de unidad en estos días. Entonces, tenemos ahora el candidato social cristiano, la candidata social cristiana, con apenas el 2.6% de intención de voto en las encuestas que han presentado. Pero que son muy importantes al momento de pasar a la segunda vuelta. ¿Quién pasa? ¿Quién no con pasa? El 2.6 es muy difícil. Pasarían los dos candidatos de la izquierda. Pero ese 2.6, si yo se lo sumo a usted, digamos que estamos los dos disputándonos pasar a la segunda vuelta, es importante. Pero los otros dos candidatos de izquierda superan ese techo. Pasarían los dos a la segunda vuelta. Estamos hablando de Yacu Pérez y Arauz. Y el candidato del correísmo, finalmente. Porque como la política es tan variable, de pronto no sea Arauz, pero yo creo que él es, porque se nota que lo han ensayado, lo han entrenado en un discurso similar al del correísmo. Tienen un mismo formato. Sí, la forma sobrada de hablar, burlona, menospreciar al otro candidato. Eso es un entrenamiento del mismo que le dieron a Chávez y a Correa. Entonces, pero yo pienso que los candidatos que antisocialismo del siglo XXI, mejor no usemos la palabra derecha, van a hacer algo. O sea, yo pienso que va a haber una sorpresa en estos días, porque no le van a regalar la pelea al socialismo del siglo XXI. Si la candidata de Social Cristiana no va a llegar a la segunda vuelta, no le va a arrastrar asambleístas tampoco, van a quedarse huérfanos en la asamblea. Entonces, necesitan poner un candidato de unidad para que enfrente al socialismo, que tienen mucho dinero, manejan muy bien las redes, tienen páginas de esa tendencia, siquiera unas 20 páginas en las redes sociales. Y eso me lleva a pensar que en las próximas horas o en los próximos días va a haber un candidato de unidad que pueda enfrentar a ese discurso muy bien. O sea, tendremos sorpresas. Por supuesto, vea que todos los días hemos tenido sorpresas. Cuando el abogado Álvaro Novoa dice, me retiro por la unidad. Cuando Otto nos dijo el jueves de la semana pasada, me retiro por la unidad. Eso cayó como vale de agua fría, fue una noticia boom. Todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Miren ustedes, hay candidatos de otros partidos políticos que se retiraron y creo que nadie se enteró. Ni siquiera estábamos enterados de que habían sido precandidatos. Sí, exactamente. Entonces, pero yo no creo que los candidatos antisocialismo del siglo XXI van a regalar esta pelea, van a regalar el país al socialismo. Entonces, la única solución es que de verdad exista el candidato de unidad que pueda enfrentar ese discurso muy bien entrenado del señor Arauz, por ejemplo, y que tenga una buena capacidad de comunicación. Entonces, no sé a quién irá a poner, pero anhelamos que pongan a alguien que finalmente entierre ese socialismo del siglo XXI. 7 y
7:48 de la mañana, 10 minutos de entrevista conversando con don Nicolás Brito del Movimiento Ciudadano Sigue Ecuador, aquí en su programa Enfoque de Radio Santiago 540M. Entonces, no está todavía dibujado, terminado de diseñar el tablero político para las elecciones presidenciales que se nos vienen en febrero del 2021. Mientras los candidatos no estén inscritos, Nada está dicho. nada está dicho. Como decir, ya separaron puestos. Al hacer las primarias hasta ayer 12 de la noche, separaron puestos. Pero esos candidatos pueden ser movidos y ponerse otros candidatos, no solo para las presidenciales, sino también para los asambleístas. Otro candidato que vimos también que salió ayer a la palestra a las 11:37 de la noche fue Juan Fernando Velasco. Sí, no. Bueno, ojalá, yo no creo, o sea, cuánto pesará en la encuesta, pero se supone que hay una manera de decir un desprendimiento, pero yo no veo desprendimiento cuando la parte del gobierno empieza a poner más candidatos, ¿no? O sea, ¿va a quitarle votos a quién? A la asambleísta Peña, creo que es, ¿no? Ujú, Y al señor Barriga, que fue enemigo de la prensa durante los 10 años de correísmo, fue perseguidor de la prensa. Entonces, yo pienso que eso no va a ser un peso grande, no le va a quitar votos al correísmo, van a quedarse con una votación mínima que va a restarle a ambos, me imagino, porque aunque están con la izquierda, pero nadie puede decir que el señor Velasco sea de izquierda realmente, él es un artista. Y estamos recibiendo mensajes a través de nuestra cuenta de Facebook que nos dicen: necesitamos gente nueva, socialismo nunca más, sigue Ecuador, sigue adelante. Recibimos también un mensaje de Jorge Mórtola, también que nos felicita por este programa. Andrea León, que también nos dice: Movimiento Ciudadano Sigue Ecuador, somos movimiento mejor estructurado del país. Unas buenas cuñitas están ahí. Tenemos en las 24 provincias. Ya, en las 24 provincias tienen presencia de este movimiento. Tenemos directivas en las 24 provincias, tenemos directivas en las 3 circunscripciones de emigrantes, incluso en Rusia, que pertenece a la circunscripción de Europa. Hay personas que han desertado porque creen que todo se acabó y otros porque, bueno, han buscado espacios en Es que algunos... fue la gran pregunta, porque se había preparado un movimiento que venía presentando la precandidatura de Otto Sonnenholzner, muy acertada, se veía buen panorama, se veían buenas encuestas, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino en que se iba desarrollando todo esto? Esperaban una respuesta y finalmente la respuesta fue negativa. Mire, la política da sorpresas. Por ejemplo, en la última elección para presidenciable, votamos por un candidato, no por simpatía hacia él, sino por el voto antisocialismo del siglo XXI. Algo similar cuando el señor Rodas quedó alcalde de Quito. No es un líder en Quito, pero para que no gane el candidato del socialismo, las personas de Quito votaron por él. Lo mismo pasó aquí. Votamos por el candidato antisocialismo, pero resulta que ganó el candidato del socialismo y dijimos, el país se va a terminar porque va a seguir con la misma práctica dictatorial de Correa. Y el presidente Lenín Moreno hizo un cambio, respetó las instituciones públicas, lo ofenden, le dicen cosas y él no se le ocurre romper un periódico, enjuiciar a un activista político. Mire que, por ejemplo, el señor Villavicencio fue perseguido por el correísmo y actualmente lo dejan que exprese sus cosas. Entonces Se vieron nuevos vientos pero democracia. Nadie pensaba eso. Claro. Fueron sorpresas, la política da sorpresas y en el grupo que estamos nosotros, la mayoría, tenemos la plena convicción de que lo que está haciendo el economista Otto lo está haciendo bien, lo está haciendo con lealtad a un proyecto político no personalista, que a él lo llama Proyecto Político Ecuador. Nunca la lealtad fue hacia él, sino hacia ese proyecto político. Así recorrimos el país con ese discurso. Y por eso yo estoy seguro que esto todavía no se acaba. Todavía no se acaba nada. Nada está dicho, como se dice, en la puerta del horno se quema el pan. Seguimos recibiendo mensajes. Nos dice Gisela López, estamos en todas las redes sociales, Movimiento Ciudadano Sigue Ecuador, somos gente nueva y honesta.
Promoviendo la unidad, Priscila Ceballos dice, no podemos caer en el socialismo, tienen que poner un buen candidato que termine con el correísmo. Patricio Brito nos dice, Movimiento Ciudadano Sigue Ecuador es el movimiento del pueblo para el pueblo, tenemos estructuras en todo el mundo. Y así seguimos recibiendo los comentarios, siendo las 7:53 de la mañana. Nicolás, ¿qué más podemos esperar, pues, de esta contienda electoral que se presenta muy apasionada? Y yo creo que mucha carne en el asador va a haber como para poder hablar. Yo creo que los políticos deben estar listos para poder enfrentar todas las cosas buenas, positivas y todas las cosas malas, ¿verdad? Claro, parece que hay ya después de tantos años, algunos políticos adquirieron una madurez, se dieron cuenta de que este yo nos lleva a que la gran mayoría de la población sea empobrecida. Y cuando el abogado Noboa dice, me retiro para seguir buscando la unidad, cuando el abogado Noboa dice, vamos a seguir buscando la unidad, no está escrito en piedra los nombres de estos candidatos presidenciales ni asambleístas, yo veo que ahí realmente hay una preocupación por dejar un legado, porque, como dijo el doctor Hurtado, dejan a un lado sus intereses particulares, personales. Y claro, el proyecto ahora se llama Ecuador, son palabras del economista Sonnenholder y son palabras del abogado Nebot. Primero el país, después el partido y después yo. Antes que era yo y yo. Entonces, hay una suerte de dejar un legado, porque por eso será recordado, como dijo el doctor Hurtado, esta no es una elección cualquiera, esta no es una elección entre Borja o Bucarán, esta es una elección entre la destrucción del país, entre el narcosocialismo o dejar un país de oportunidades. Por eso es importante estas elecciones. O sea, son fundamentales y yo creo que generarán un gran precedente. Finalmente, un mensaje final, Nicolás, que vemos que aquí, a través de mensajes como Gustavo Rivadeneira, que dice apoyo total al economista Sonnenholzer, Franklin Quesada también, saludos cordiales, Nicolás Brito. ¿Cuál sería el mensaje final, Nicolás? El mensaje final es que esto todavía no está cerrado. Tenemos que seguir respaldando al candidato que vaya a salir de unidad. El economista Sonnenholzer nos ha dicho, si sale un buen candidato, todos lo vamos a respaldar a ese candidato. Lo importante es no darle un mínimo de oportunidad al socialismo para que vuelva al país. Porque recordemos siempre esa imagen de Hugo Chávez diciendo, esa empresa confísquela, esa hacienda confísquela, ese edificio confísquela, y se destruyó ese país. Muchísimas gracias, le agradecemos la presencia a Nicolás Brito, quien nos habló sobre el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a usted. Y esperaremos atentos a todo eso que usted nos dice que nada está dicho. Vamos a estar pendientes de ese tema. Y vamos a seguir con más información, pues hablemos sobre el